pese a que estamos jubilados, pasivos, creo que es una causa justa. No puede ser de que solamente al sector del magisterio, incluso esto tenía que haberse dado cuando hubo la equiparación salarial dispuesta por el Ministerio de Trabajo en el 16. Lamentablemente los ministerios de Educación, de Correa, de Moreno no hicieron caso omiso, y en el actual de igual manera, que incluso pese que ya haber aprobado en segunda instancia, pasar por la Corte, hizo que los asesores, malos asesores del gobierno, que el presidente Lasso lo vete totalmente. Ahora, ¿qué pasó? La Corte Constitucional declara que no es inconstitucional y por tanto dispone a la Asamblea Nacional, conforme ley, dispone a la Asamblea Nacional se publique en el registro oficial. Entonces, ¿qué pasa? El día de ayer ya el presidente actual de la Asamblea le dispone al secretario de la Asamblea para que oficie al director del registro oficial y se publique. Eso decimos de que, y lo consideramos, nuevamente reitero, una causa justa. 14 años sin recibir un incentivo, un alza salarial. Creo que eso los maestros tienen todo el derecho. Ahora sí también les decimos, conforme, incluso que ya tiene que aplicarse, ya no hay que dar vueltas al asunto desde este mes, pero también les decimos, maestros, y en eso estamos conscientes, somos responsables, hacerlo con mayor dedicación. Los niños se merecen el respeto, los estudiantes de igual manera. Si bien es cierto, todavía tenemos edificios destartalados en la mayor parte de la provincia, sobre todo en el área rural, y eso debe corregirse. Entonces el Estado tiene que cumplir. La ministra de Educación todavía hablaba de que va a conversar con la Corte Constitucional para ver cómo aplica la nueva tabla salarial, pero en resumidas cuentas, hoy ya tiene que el director nacional del registro oficial publicarlo y automáticamente se convierte en ley y comenzarse a ejecutar. Entonces, bien por los maestros activos, y de nuestra parte también decimos que el mismo trato también queremos para los maestros jubilados. Tenemos muchos maestros sin pagos, muchos maestros que han fallecido y hasta la fecha sus familiares no han recibido el incentivo económico. Entonces, autoridades, aquí los asambleístas tienen que jugar un papel importante. Ahora estamos con nuevo presidente, porque debemos decir que la anterior presidenta de la Asamblea lo que se dedicó es a defenderse y propiamente no conversó, pese a que cuántas veces estuvimos en la Asamblea, no conversó con los maestros jubilados. Bueno, profesor, todo es una estrategia de todas maneras. O sea, es justo porque esto es un tema que se viene dilatando de tiempo atrás y es muy justo. Bueno, ellos también aprovechan de hacer esta publicación rápida para merecer el respaldo popular. Los maestros son una fortaleza en este país, pero ha sido una lucha durísima de asambleístas. Yo lo voy a decir y es porque así es la inexperiencia a veces, o así son los principios, o así es como uno se madura, sin que se le pregunte nada, sin que le tope el tema. En alguna entrevista anterior, el asambleísta Byron Maldonado dijo que él no era irresponsable para aprobar, para auspiciar esta ley, y fíjense ahora, resulta que el gobierno también se suma y les arreglan el tema. Entonces, seguramente hubo asambleístas que apoyaron, en cambio otros asambleístas que se han opuesto. Aquí debemos señalar y ser claros. Expresiones rápidas, incluso, no sé con
¿Qué situación? Por ejemplo, al hablar de que era inconstitucional, de que era ilegal, en lugar de decir, hagamos un acercamiento entre la Unión Nacional de Educadores, ministro de Finanzas, ministro de Educación, lo que venimos incluso pidiendo también los maestros jubilados, ese acercamiento que tiene que haber, ahí está la gestión, no, pero a rechazar algo que en realidad yo creo que la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano, donde no tenemos un maestro familiar, amigo, compañero, va a sentir gran satisfacción, y tuvo que la organización, el gremio más poderoso, pese que hay que reconocer que lo debilitó Rafael Correa, tuvo que llegar a medidas extremas como la huelga de hambre. Entonces, esas posiciones de nuestros asambleístas, en lugar de decir, a ver, vamos, me voy a ir al Ministerio de Finanzas, vengan maestros activos, vengan maestros jubilados, conversemos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, si ahí oportuno, por ejemplo, que fuera oportuno, eficaz la actuación, porque ellos como fiscalizadores sí pueden hacer un acercamiento, llamar, y nosotros, entendiéndose la realidad también que vive el país, no vamos a decir ya paguen a todos los compañeros hasta el 2022, pero sí que se ubique un presupuesto, mi estimado Freddy. Hay los 140 millones de presupuesto para este año para los jubilados y ni 35 millones todavía no se ejecutan. Se habla, y ayer tuvimos una reunión virtual con el jefe de talento humano y se nos dice de que ya hay 16 millones para pagar a los del 144 que son jubilados entre el 17 y el 18. Es decir, miren cuántos años han tenido que esperar, o van a esperar 4 años para que se les pague todavía en bonos. Entonces, eso tenemos que trabajar, concientizar, y aquí nosotros, por ejemplo, sí reconocemos la posición de donde también, y que tuvo un papel preponderante para que se haga la reforma a la ley, la ex asambleísta Yanine Cruz, quien acompañaba a los maestros jubilados, acompañó a la Unión Nacional de Educadores, y eso justamente hay que reconocer, y por oponerse justamente a una persona, decir que eso es ilegal, hoy no tendrá que decir nada el gobierno, los asambleístas a favor o en contra, y hace una resolución de la Corte Constitucional, y no queda más que esperar a horas de que ya se publique en el registro oficial, y nuestros compañeros activos, que debemos señalar que es una elevación salarial sustantiva, pero que la merece el maestro, la merece. No ha habido incluso maestros que han seguido maestrías, se han seguido preparando, no había nada, no subían de categoría, quedaban en la misma, es decir, propiamente quien estudió en su debido momento no le servía absolutamente para nada, porque tampoco han habido los famosos ascensos de categoría. Entonces, bien por los maestros activos, y nosotros seguiremos en la lucha. Ahí también posiblemente el día de hoy, por problemas justamente de la Asamblea, de institución de doña Guadalupe León, teníamos que tener una entrevista con el ex asambleísta y hoy viceministro de Gobierno, Homero Castañeda. Él incluso está propiciando ya en estos días tener una reunión con el ministro de Gobierno para hablar justamente de lo que nos debe interesar, en este caso a los maestros jubilados, que en este año se eleve el monto del presupuesto para pago a los jubilados, que por lo menos permita pagar a los compañeros del 19 y parte del 20. En eso estamos, compañeros, y nuevamente mis felicitaciones, compañeros. Solo la organización permite que se consigan importantes triunfos, como es el de la Unión Nacional de Educadores, que logró que se arranque de la Corte Constitucional el visto bueno, y a su vez ya la Asamblea se haya pronunciado para que se publique en el registro oficial. Gracias.